de la Información e Investigación para la Gestión Reactiva de INDECI. Entonces, ella nos va a hablar el día de hoy de las tecnologías del espacio para la gestión de riesgos y desastres. Silvia, buenas noches por allá, bienvenida. Hola Betsy, buenas noches a todos, gracias por el espacio. Como me mencionó Betsy, mi nombre es Silvia Pasuni, soy coordinadora del Centro de Estudios, Procesamiento de Información e Investigación para la Gestión Reactiva del INDECI, del Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? Bueno, nosotros como INDECI estamos abocados a ver lo que es la gestión reactiva del riesgo de desastres, pero sin embargo, en esta exposición yo voy a hablar de manera más global, voy a hablar como Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, como SINAGER, porque el uso de la tecnología satelital no solamente se aprovecha en el componente de la gestión reactiva, ¿no? Sino en todo el sistema en sí mismo. Bueno, para comenzar a hablarles un poco del aprovechamiento que se hace. Ay, no sé por qué está, creo que un poco lento. Ah, ya, perdón, ya pasó. Es necesario realmente empezar a dar un marco general de qué es la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Me gustaría empezar primero con un marco un poco más internacional. Quisiera hablar del marco de Sendai, que es de la reducción de riesgos de desastres, que está vigente hasta el año 2030 y es el predecesor de otro marco anterior, del YOGO, que estuvo vigente hasta el 2015, ¿no? Este marco internacional orienta a los países acerca de algunas estrategias o prioridades para trabajar en el marco de la gestión de riesgos de desastres. En primer lugar, como primera prioridad, señala que es necesario comprender el riesgo antes de actuar. Es necesario conocer cómo se crea, cómo se viene desarrollando. En otro punto es importante fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres. Una tercera prioridad habla de invertir en la reducción del riesgo para la resiliencia, para promover la resiliencia de la población, de las comunidades. Y otro punto también habla de aumentar la preparación para casos de desastres y tener una respuesta más eficaz, ¿no? Hay algunas lecciones aprendidas que se ha trabajado a nivel internacional, por ejemplo, se ha llegado a comprender realmente que para hacer una gestión adecuada del riesgo de desastres es necesario que haya una interacción público y privada. Y, por ejemplo, estos espacios son claves para eso, donde entidades públicas como el INDECI se acercan a organizaciones, se acercan a universidades para poder extraer experiencias mutuas y para poder trazar realmente actividades a futuro que puedan ser beneficiosas para ambos, ¿no? Por otro lado, también sugieren que es importante intensificar la labor científica y técnica, y en realidad la tecnología satelital va mucho de la mano con esto, hay mucho todavía por desarrollar, y también menciona que es necesario invertir para fortalecer la resiliencia económica, social, cultural, incluso a través del uso de la tecnología y de la investigación. Otro punto importante en el marco de la gestión de riesgos de desastres que nos ayuda a comprender un poco más de qué se trata la GRD, como le decimos nosotros. Dentro de la ley que crea este sistema, señala que la gestión de riesgos es un proceso social y su fin último es la prevención y la reducción de los factores de riesgo, ¿no? Y bueno, basado en una adecuada preparación y respuesta. También menciona que la gestión de riesgos de desastres está basada en una investigación científica y en el registro de información, ¿no? Como aspectos claves para orientar las políticas, las estrategias y acciones en todo nivel de gobierno. Esta imagen que ustedes están observando tiene más o menos las características, cómo está organizado el sistema de gestión de riesgos. Acá a la izquierda ustedes pueden ver que hay tres componentes. Perdón, ya. Estoy usando el puntero láser, ok, que hay tres componentes dentro de la política. Estamos hablando de una gestión prospectiva, ¿no? Cuyo objetivo es evitar, prevenir y prevenir la conformación de un riesgo futuro. Un segundo componente referido a una gestión reactiva, que es la que ve el INDECI, como dice acá al lado derecho, el INDECI, y básicamente procura garantizar una respuesta adecuada e inmediata en casos de emergencia. Y por último, una gestión correctiva que se aboca básicamente a mitigar o corregir el riesgo que ya exista.
Y estos componentes están subdivididos a su vez en procesos. Por ejemplo, la gestión prospectiva está dividida en un proceso de estimación del riesgo, prevención y reducción que están a cargo del CENEPRED, del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres. Los siguientes 3 procesos que están a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil son la preparación, la respuesta y la rehabilitación. Y el último proceso es la reconstrucción, que está a cargo del CENEPRED, ¿no? Esto es importante porque nos orienta realmente cuáles son las necesidades o el aprovechamiento que se puede hacer de la información satelital según estos procesos. Por ejemplo, si estoy hablando de la gestión prospectiva, como mencioné que esta es una responsabilidad del CENEPRED, hablando del primer proceso de estimación, acá en estas cajetillas de color azul he colocado todos los subprocesos. Sin embargo, están en líneas punteadas los que tienen una relación más directa con el uso de tecnología satelital. Por ejemplo, en este caso, la generación del conocimiento de peligros o amenazas, y por otro lado, la generación del análisis de vulnerabilidad. En el primer punto, básicamente, se trata de identificar, caracterizar y poder monitorear peligros y establecer su área de influencia, ¿no? Si nosotros no conocemos realmente dónde están los riesgos, dónde hay peligro de inundación, por ejemplo, dónde hay peligro de flujos de lodo, dónde hay peligros de erupción o dónde puede desplazarse una columna eruptiva de actividad volcánica, no podríamos trazar ningún plan para poder intervenir, ¿no? Y en el caso del análisis de la vulnerabilidad también, también se da de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en los entornos urbanos, que es donde más se concentra la vulnerabilidad, el crecimiento desordenado, la falta de planificación, viene generando que estos factores se incrementen, y el uso de las imágenes satelitales, en este caso de sensores ópticos, nos puede ayudar a hacer un seguimiento y a poder identificar a tiempo quizás algunas zonas que pueden estar desarrollándose de manera poco adecuada, y pueden ser usados también para generar planes territoriales, ¿no? Algunas imágenes que están puestas acá a la derecha, hay muchos tipos de imágenes satelitales. Por ejemplo, esta es una imagen del GOES, que es una imagen del tipo meteorológico, ¿no? Que si bien es cierto, su resolución espacial no es mucha, si no me equivoco puede ser hasta de 1 kilómetro, pero el rango en donde abarca es bastante amplio y nos permite analizar el comportamiento de las coberturas de nubes, por ejemplo, y esto usa el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología para poder hacer algunas predicciones del clima, ¿no? Por ejemplo, acá abajo, esta es una imagen del PERUSAT, es del año 2019, cuando hubo el último proceso eruptivo en el volcán Ubinas, en donde estaban haciendo un monitoreo constante. En ese periodo se activó un mecanismo internacional que se llama el International Charter of Major Disaster, que nos permite poder acceder al país a imágenes gratuitas de las demás agencias espaciales para poder hacer un monitoreo de los peligros. En un siguiente punto tenemos el proceso de prevención que está a cargo del CENEPRED. Como mencioné, están en estas cajetillas azules todos sus subprocesos, y en líneas punteadas los que tienen una relación más directa con el tema del uso de imágenes satelitales. Por ejemplo, uno de los subprocesos es la planificación preventiva, y el otro se refiere a la implementación de la prevención. Dentro de planificación preventiva se habla de formular planes de desarrollo a nivel territorial, a nivel sectorial, que consideren y analicen y busquen evitar realmente la conformación de nuevos riesgos. Y por otro lado, en la implementación, básicamente se refiere a un segundo paso, ¿no? En un primer momento se generan o se apoya a los gobiernos locales a generar estos planes, pero en un segundo momento se busca que estos planes sean implementados, porque de nada sirve que se generen si es que en la práctica no van a generar un cambio en las políticas o un cambio en el comportamiento de la población, ¿no? Por ejemplo, esta imagen es una de las primeras imágenes que obtuvimos del PERUSAT 1, que nos dio la CONIDA, la Agencia Espacial de Perú, es de la ciudad de Huancayo en el año 2016. Tiene una muy buena resolución. El PERUSAT tiene una resolución de unos 70 centímetros a nivel pancromático y fusionado también. Y
bueno, realmente esto a nivel urbano, por ejemplo, es de bastante utilidad porque se pueden identificar, por ejemplo, en color rojo ustedes pueden observar algunas zonas que en ese momento se identificaron que tenían un alto nivel de vulnerabilidad porque se hicieron estudios complementarios, pero justamente este tipo de herramientas nos permite poder desarrollar o formular planes con mayor precisión y sin dejar de lado el componente territorial. El tercer proceso del CNPRED se refiere a la reducción de riesgos, que son básicamente las acciones que están orientadas a reducir vulnerabilidades y riesgos existentes. Acá en este proceso, tiene muchos subprocesos realmente, es un poco más complejo y directamente no tiene una relación con el uso de imágenes satelitales. Lo digo de manera directa porque sí se puede hacer un monitoreo, pero en el proceso de reducción, digamos que está un poco más orientado al desarrollo de mecanismos, incluso a la implementación de proyectos que puedan mitigar de alguna forma los peligros que existen actualmente, ¿no? Y digamos, vinculados con el uso de información satelital, básicamente un tema de monitoreo, pero no en la mayor parte del proceso. Ahora, las siguientes se refieren a los procesos que maneja el Instituto Nacional de Defensa Civil, en este caso, el proceso de preparación. Acá están sus subprocesos. En líneas punteadas, solamente como les estoy mencionando, solamente voy a hablar los que están relacionados directamente con el uso de imágenes satelitales. Por ejemplo, el primer subproceso, que es información sobre escenarios de riesgos de desastres. Básicamente aquí lo que se hace es recopilar información existente sobre las tendencias, riesgos, estadísticas, e incluso hacer algunos análisis y estudios complementarios para lo que se hace uso de las imágenes. Y otro gran subproceso que se refiere al monitoreo y alerta temprana, ¿no? Esto es uno de los procesos más complejos, quizás a nivel nacional, y bastante necesarios, ¿no? En este caso, dentro de este subproceso, lo que se hace es recibir diferentes tipos de información, analizarla y generar sistemas de vigilancia y monitoreo de los peligros. Por ejemplo, en Ancash, no sé, la Laguna Parón, la Laguna Palcacocha, ¿no? Año a año, cuando se presentan precipitaciones o cuando hay un sismo, puede haber algún riesgo de aluvión o algún riesgo de desembalse. Entonces existen sistemas implementados, existen cámaras en algunos de los casos. El CNPRED ha generado mapas, por ejemplo, por dónde podría afectar, qué centros poblados podrían verse afectados en el caso de ocurrir esta emergencia, y se procede a una evacuación, ¿no? Acá están puestos a nivel general cuáles son los componentes del monitoreo y de alerta temprana. En primer lugar, hablamos del conocimiento del riesgo, que es esencial y que está estrechamente vinculado con lo que trabaja el CNPRED, por ejemplo, cuando desarrolla sus análisis de estimación del riesgo. Nosotros tenemos que partir por conocer cuáles son los peligros que afectan a la comunidad y quiénes están expuestos. En un segundo punto está el seguimiento y alerta, ¿no? Y ahí interviene bastante la información satelital o la teledetección en general a través del monitoreo con imágenes de distintos tipos de sensores, incluso haciendo uso también de satélites de comunicación, ¿no? Este es un proceso bastante complejo, el de seguimiento y alerta. En un tercer proceso es el de difusión y comunicación de esta emergencia, porque si uno conoce el riesgo, sabe que existe una emergencia, pero si esta no es difundida a la población, y la población no puede poner en práctica sus protocolos, entonces no sirve de nada, ¿no? Y el cuarto punto, que es la capacidad de respuesta de la población, es que va de la mano con el razonamiento anterior. Si la población, por más que reciba la información a tiempo, no está capacitada, pues no puede evacuar y no puede implementar sus protocolos, ¿no? Entonces, en estos subprocesos también se hace uso de información satelital. Aquí hablo un poquito a nivel general del protocolo operativo, del sistema de alerta temprana ante tsunamis, por ejemplo, que ha venido trabajando el INDECI con otras entidades, como el Instituto Geofísico del Perú, como la Dirección de Hidrografía y Navegación, como el IRTP, ¿no? El Instituto de Radio y Televisión Peruano, que todos están articulados para en el momento en que ocurra un sismo de gran intensidad que pueda generar un tsunami, lleguen las alertas respectivas a las antenas, acá en el punto 6,
y a través de información satelital también, acá intervienen bastante los satélites de comunicación, se puede generar la alerta hacia la población, hacia las autoridades locales. Otro de los procesos es el proceso de respuesta, también a cargo del INDECI, que se refiere básicamente a la ejecución de actividades orientadas a atender una emergencia, un desastre o incluso un peligro inminente. No es necesario que el desastre ya se haya producido, sino que haya alguna alerta de algo que podría ocurrir en un breve plazo, ¿no? Bueno, acá hay unas imágenes, por ejemplo, de Japón, el pre y el post. Siempre es importante cuando se hace un análisis vinculado a la gestión de riesgos, tener una información de pre y post para saber qué tanto ha sido la afectación, ¿no? Y eso está amarrado, por ejemplo, con uno de los primeros subprocesos, que es el de conducción y coordinación de la emergencia. Como acá está señalado, por ejemplo, cuando hay que conducir y coordinar una emergencia, un desastre, se requiere información oportuna y información clara. Y nosotros consideramos y estamos trabajando realmente para eso, para que la información satelital, ya sea a través de sensores ópticos o de comunicaciones, pueda servir a la gestión de la emergencia brindando información oportuna. Ahorita, por ejemplo, ¿cuál puede ser una limitación? Que el procesamiento de estas informaciones es un poco lento, ¿no? Al ser un poco lento, nosotros no podemos brindarle inmediatamente a la autoridad local, por ejemplo, la información que necesita de cuántos centros poblados, cuántas viviendas, por ejemplo, o cuántos kilómetros de carretera han sido afectados, pero estamos trabajando en desarrollar metodologías que nos puedan contribuir a tener un resultado más rápido en este procesamiento, ¿no? Otro de los subprocesos, por ejemplo, que es la identificación de daños y necesidades, está justamente enmarcado en lo que les estoy diciendo. Necesitamos información satelital para poder precisar, digamos, la cantidad, ¿no? La cantidad de personas o las características de la afectación. Incluso para poder determinar las características de la respuesta, ¿no? En este punto de acá de logística de la respuesta, se tiene que precisar incluso cuáles son los suministros que se van a trasladar, cuáles son los equipos o el personal, y esto se hace también cruzando información de dónde están los recursos, ¿no? Y con tener esta información, disponer de esta información de manera oportuna, disponer de esta información a tiempo, nos permite tener una respuesta mucho más rápida y más eficiente, ¿no? Y acá hay un esquema un poco más específico de la capacidad de respuesta. Por ejemplo, cuando uno hace, la dirección de respuesta hace un análisis operacional, lo que le interesa saber son las características del impacto, cuál ha sido su extensión, el ámbito afectado, qué otros peligros pueden generar, porque a veces se generan peligros en cadena o en cascada. Por ejemplo, un terremoto puede generar otros peligros asociados como licuación de suelos, como derrumbes, como tsunamis, por ejemplo. Entonces es importante poder tener un análisis más claro, ¿no? Para esto, cuando se tiene, por ejemplo, una emergencia de gran magnitud, como ha sido el fenómeno del Niño en el 2017, como ha sido el sismo de Pisco en el 2007 y otro tipo de fenómenos, realmente las capacidades de las entidades están sobrepasadas y muchas veces se requiere el apoyo de otras entidades de cooperación, ¿no? Que brinden también información. Por ejemplo, algunas de las imágenes que están puestas aquí han sido proporcionadas por el programa Copernicus, que es un programa de la Unión Europea, que se activa, ¿no? Al igual que la Carta Internacional de Desastres, se activa ante el pedido de un país de información y también de productos, ¿no? Nosotros nos hemos beneficiado, por ejemplo, acá en el año 2017 el programa Copérnicos nos apoyó, nos colaboró generando bastante información, bastantes productos satelitales, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, también el proceso de respuesta realmente contribuye bastante a determinar la logística de la respuesta, qué es lo que se tiene que movilizar, a dónde se tiene que movilizar, desde dónde, cuántos, qué prioridades se establecen dentro de la escala, cuáles son los más afectados, ¿no? Y a todo este análisis contribuye la información satelital. Y el otro proceso de la gestión reactiva, que es la rehabilitación, básicamente está orientada en desarrollar acciones para restablecer los servicios públicos básicos, la normalización progresiva de los medios de vida
para garantizar la continuidad, para que la gente que sea afectada pueda tener rápidamente el agua, pueda tener rápidamente la luz, pueda rápidamente restablecer la transitabilidad y que no se queden en la carretera, por ejemplo, varios días sin poder regresar a sus ciudades o realizar sus actividades, ¿no? Ahora, en este punto es importante hacer hincapié que acá la tecnología satelital, específicamente en el proceso de rehabilitación, si bien es cierto, es de bastante utilidad, no es en sí misma completamente útil, ¿no? Necesita información complementaria. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver que hay distintas capas de información, ¿no? Por ejemplo, una capa de información que proveen algunas entidades con el Ministerio de Transportes, que hay información de carreteras o servicios de electricidad, o información sobre servicios de saneamiento básico, o cruzar con información de riesgos, de otros riesgos asociados para poder identificar qué otro tipo de elementos críticos podrían estar expuestos luego de una emergencia. En realidad se trabaja de manera conjunta, ¿no? Nosotros podemos tener acceso a una información satelital, pero siempre que podamos cruzarla con otra información complementaria del tipo vectorial, los resultados en el trabajo que se realicen van a ser de mejor calidad, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá se está viendo una imagen, es una imagen satelital y encima está superpuesto las manzanas que han sido afectadas en color rojo, las que fueron más afectadas o colapsadas, en un color naranja las que quedaron inhabitables. Entonces, si bien es cierto, de la información satelital se puede obtener bastante información, es importante también para la rapidez de la respuesta, que eso es lo que importa en la gestión de riesgos de desastres, poder tener información base de manera complementaria. Bueno, entonces les comento también con respecto a un protocolo que nosotros tenemos con varias entidades. Este es un documento que ahorita está justamente en proceso de aprobación de la Presidencia y el Consejo de Ministros, y lo que busca básicamente es que todas las entidades puedan, bueno, que básicamente las entidades de respuesta puedan contar con información de teledetección de manera oportuna, ¿no? Si bien es cierto, tenemos, gracias a la CONIDA, por ejemplo, las imágenes satelitales del PeruSat y también de la constelación que ellos tienen acceso, no solamente tienen de PeruSat, tienen de otro tipo de sensores, como por ejemplo el Pleiades, el Terrasar, y gracias a los convenios que han hecho con otros países, tienen una gran posibilidad de respuesta en ese sentido. Pero por ejemplo, cuando estamos en una época de lluvias, los sensores ópticos en sí mismos no son suficientes, ¿no? Porque lamentablemente este tipo de sensor no puede pasar una cobertura de nubes demasiado densa y no se puede obtener información, ¿no? Entonces, en ese sentido, este protocolo busca que en caso que la información satelital de ese tipo no sea suficiente, se pueda obtener información complementaria. Pero lo que se busca en sí es que nunca falte la información que se requiere, ¿no? Entonces, si falta el sensor óptico, se puede usar imágenes de radar. Si no se puede obtener imágenes de radar, pues para eso está, por ejemplo, la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo de la Fuerza Aérea del Perú, que tiene también sensores multiespectrales, sensores de ópticos, hasta LIDAR también tiene, que están montados en las aeronaves que tiene la Fuerza Aérea. Está, por ejemplo, también en una segunda línea el Instituto Geográfico Nacional, que a través de sus vehículos aéreos no tripulados, los drones, y toda la experiencia en procesamiento que tienen, pues generan información complementaria, al igual que otras entidades como el CENEPRED y el INGEMET, que también tienen posibilidades de generar información de ese tipo, ¿no? Entonces, lo importante, como les comento, es podernos asegurar de distintas capas de levantamiento de información en caso que sea necesario. Y lo importante también de este protocolo es que no solamente nos asegura la obtención de la data, como dice acá, sino también la generación de productos de análisis espacial. ¿Por qué? Porque como les había comentado, en una situación de emergencia, donde hay una afectación de gran magnitud, mucha extensión a nivel territorial, muchas veces las capacidades de las entidades están sobrepasadas, y por eso es importante poder voltear a otras entidades aliadas y poderles pedir apoyo con el procesamiento de información, ¿no? Entonces, como parte de este protocolo, también menciona que tanto el INGEMET, el CENEPRED, el IGN o las demás entidades pueden apoyarnos, incluso entidades que ahorita no son parte del protocolo, pero que más adelante se pueden incluir,
de manera voluntaria, podrían apoyar el procesamiento de manera voluntaria y generar productos como lo hace, por ejemplo, el programa Copernicus de la Unión Europea, ¿no? Y por último, garantizar la disposición y distribución de la información generada hacia los tomadores de decisión, hacia los gobiernos locales, para que todos puedan tener información de calidad. Ahora, este protocolo también lo que necesita realmente es establecer algunos procesos previos, ¿no? Si es que hay muchas entidades que van a procesar información, por ejemplo, de un mismo fenómeno, puede ser la misma región, por ejemplo, en Piura, y que a veces no se tiene la capacidad porque los equipos informáticos pues no tienen tanta, no sé, tanta rapidez en la capacidad de procesamiento, perdón, tanta rapidez que lo exige la emergencia. Entonces, se puede, como les comenté, pedir apoyo a otras entidades, pero esto tiene que ser bajo unos lineamientos, ¿no? ¿Y cuáles son esos lineamientos? Es el desarrollo de metodologías de trabajo que nos va a permitir después poder estandarizar los productos, poder unir y tener resultados que puedan ser comparables entre sí, porque si una entidad procesa haciendo uso de una metodología diferente a la que procesa otra, al final los resultados pues no van a concordar y no se van a tener cifras claras, ¿no? Entonces, otro de los trabajos que hemos venido haciendo estos años en coordinación con la Agencia Espacial del Perú es el desarrollo de metodologías para procesar esta información, metodologías que están siendo difundidas para que los demás actores puedan saber realmente y puedan usarlo en sus respectivos territorios, por ejemplo, ¿no? Acá uno de los productos que se generó, por ejemplo, fue una propuesta metodológica para identificar zonas afectadas por flujos de lodo en base a imágenes de radar. Como les comenté hace unos momentos, cuando hay lluvias intensas, cuando es temporada de precipitación, la cobertura de nubes es tan intensa que no deja pasar y no deja hacer la toma de los satélites ópticos, por eso se usan las imágenes de radar, pero estas imágenes son bastante complejas, no son sencillas de trabajar y requieren otros análisis previos, ¿no? En ese sentido, se hizo una investigación haciendo uso de imágenes de libre disponibilidad. Esto también es bastante importante. La tecnología satelital ha avanzado bastante en los últimos años gracias a que hay imágenes de libre acceso y también gracias a que hay ahora algunos programas que permiten hacer procesamiento de imágenes sin ningún costo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se usó una licencia educativa en un programa, el SAR, no me acuerdo ahorita el nombre, y bueno, se trabajó el procesamiento de estas imágenes radar, de un radar interferométrico de apertura sintética, y se obtenieron rastros de coherencia y de confiabilidad que al final nos pudieron ayudar a determinar cuáles fueron las zonas afectadas en el caso de esa emergencia que se produjo en el año 2019, ¿no? Otro de los trabajos que se han desarrollado, por ejemplo, es en base a un índice de agua de diferencia normalizada modificada, ¿no? Que es una metodología bastante común realmente, pero probarla en nuestro territorio, probarla en distintas latitudes, en distintas altitudes, con distintas características ambientales, en realidad es necesario para poder tener un resultado de calidad, ¿no? Y bueno, ahí como resultado de este trabajo se obtuvo cuáles fueron las zonas afectadas, inundadas en el año 2012, debido a las fuertes precipitaciones que ocurrieron en ese periodo. Otro de los productos, por ejemplo, que se ha trabajado, ese fue otro tipo de trabajo, fue básicamente con un índice de vegetación para poder analizar cuáles fueron las zonas afectadas luego de las bajas temperaturas, ¿no? Debido a las bajas temperaturas, la calidad de los cultivos se vio severamente reducida, y este tipo de trabajo que se realizó con imágenes satelitales de SPOT, por ejemplo, se utilizaron imágenes Landsat también, y se procesaron con un software libre, un software gratuito como el QGIS, nos permitieron identificar qué zonas habían sido más afectadas, y esto nos permite distribuir la ayuda
de mejor manera, ¿no? Con mayor precisión. Lo importante de este tipo de trabajos es que los gobiernos locales pueden tomar esta metodología porque está pensada para que sea replicada y pueden ellos mismos hacer su propio monitoreo durante la temporada de bajas temperaturas o en caso de otro tipo de incidentes también, como incendios forestales, por ejemplo. Otro de los productos que también se han trabajado es en base a la detección de cambio, poder identificar luego de un sismo, acá en este caso fue un sismo que hubo en Arequipa en el 2018, en Acarí, en la localidad de Acarí. Si bien es cierto, no fue un sismo de gran intensidad, dada la vulnerabilidad, dada la fragilidad de las construcciones, sí se produjo afectación en la zona. Y bueno, esto permitió realmente poder validar la metodología a nivel incluso de lote, ¿no? Se trabajaron siempre en este tipo de casos, es necesario trabajar con imágenes pre-evento y con imágenes post-evento. Y bueno, como ustedes pueden ver aquí los resultados, ¿no? Después de definir cuáles fueron los umbrales, para determinar si había habido un potencial colapso o si más bien lo que había ocurrido era una nueva construcción, se pudo identificar, ustedes ven ahí unos rectángulos azules, identificando cuáles fueron las viviendas que efectivamente habían quedado colapsadas producto del sismo, ¿no? Por ejemplo, este resultado de esta investigación, junto con otros trabajos que han hecho otras entidades como la CONIDA en este caso, como el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas, que han generado para todo Lima, provincias, una cobertura satelital de spot de 5 metros, nos podrían ayudar en caso hay un sismo de gran intensidad a poder tener un proceso automatizado y poder tener rápidamente cuáles son incluso depende del detalle de la información satelital. En este caso fue trabajado con un PeruSat de escala submétrica. Si se trabajara con otra escala, quizás el detalle sería un poco más general, pero igual nos va a permitir poder hacer una intervención más específica porque sabríamos, por ejemplo, qué manzanas podrían haber sido severamente afectadas, ¿no? Bueno, eso es una rápida mirada a algunos de los productos que se pueden obtener haciendo uso de la información satelital, no solamente a través de los sensores ópticos, sino también a través de los sensores de comunicación. Y también quería comentarles sobre la agenda de investigación que tiene el INDECI. Esta agenda ustedes pueden consultarla en el link que ven acá en la parte baja. Es un documento que orienta a los estudiantes, que orienta a los investigadores, por ejemplo, a desarrollar algunas investigaciones que permitan cerrar brechas que existen, carencias que existen a nivel nacional en temas vinculados con la gestión reactiva, ¿no? Y muchos de ellos tienen relación o están vinculados con el uso de información geoespacial. Yo les invitaría realmente, si hay estudiantes de pregrado, de posgrado, que tengan interés en desarrollar una tesis vinculada a la gestión de riesgos y haciendo uso de información satelital, que puedan ingresar, revisar la información y si les interesa algo de lo que se está trabajando en el INDECI, pueden escribirnos en el correo electrónico que está puesto en la primera parte de la exposición. Y bueno, la verdad que esta ha sido una mirada sumamente rápida de cómo se puede utilizar la tecnología del espacio en la gestión de riesgos de desastres. Como ustedes pueden ver, realmente el tema es bastante complejo, que va desde la parte de prevención hasta la parte de respuesta. He intentado resumir en pocos minutos todo lo que se puede hacer y la verdad que el tiempo queda corto y en todo caso no sé si quedan tiempo para algunas preguntas que puedan tener respecto a lo que he presentado. Bueno, mucho gusto, me despido y igual quedo en línea. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu presentación. Vamos a escoger 3 preguntas de las que nos han hecho en el chat para que tú nos puedas responder, porque estamos un poco limitados por el tiempo. Nos preguntan cuál es el tiempo que suele tomar el procesamiento de las imágenes que se obtienen por los satélites. Javier Calderón nos comenta que entiende que ayuda a identificar desastres u otros hechos, pero al parecer no es lo suficientemente rápido como se esperaría.
Sí, bueno, gracias por la pregunta. Justamente estamos trabajando en eso porque realmente efectivamente no es tan rápido como se espera y no se trata de un problema a nivel peruano, sino es una realidad a nivel internacional, ¿no? Cuando uno trabaja en gestión de riesgos de desastres, necesita tener información inmediata porque la población que ha sido afectada, que se encuentra damnificada o está en riesgo, no puede esperar pues 3 días a tener un resultado de dónde tienen que dirigirse la ayuda o a cuántas personas se tiene que atender, ¿no? Eh, ¿Por qué puede demorar mucho tiempo? Por un lado, porque el sensor quizás en ese momento no está pasando cerca del lugar de la emergencia y no se puede desarrollar la toma de manera inmediata, podría ser una situación, ¿no? Ustedes saben que cada satélite tiene su tiempo de repaso, por ejemplo, en el caso del PeruSat, cada 3 días digamos que pasa sobre su nadir es sobre su eje, exactamente en la misma posición en la que pasó anteriormente, lo hace cada 3 días, ¿no? Si digamos, yo requiero la información, perdón, me estoy confundiendo, cada 28 días pasa sobre su nadir, pero cada 3 días puede tomarla desde otro ángulo. Pero si yo requiero la información en un momento en el que quizás no está pasando en ese ángulo, pues no la voy a tener inmediatamente. Va a tener que esperar y esta es la realidad. No es una ineficiencia, sino todo satélite tiene que dar vueltas alrededor de la Tierra bueno, y tiene su momento, ¿no? Ahora, para eso, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con constelaciones complementarias. Ya en ese momento no está pasando el PeruSat, pero ¿sabes qué? Está pasando otro satélite, puede ser el Pleiades, o está pasando no sé, un satélite de radar, por ejemplo, ¿no? Entonces es por eso que existen estos protocolos para intentar subsanar estos huecos que es natural que exista, porque no existe una tecnología perfecta que pueda suplir todo lo que se requiere. Eso es por el lado de la obtención de la información. Ahora, por el lado del procesamiento, eso depende de muchas cosas realmente. Para empezar, depende de los equipos que tenga la entidad en la que está procesando, ¿no? Si tú tienes equipos tipo Workstation que tienen tarjetas gráficas, no sé, de último nivel, probablemente el procesamiento lo puedas hacer muy rápido. Pero si eres un gobierno local, que tus computadoras, pues, tienen más de 5 años y lamentablemente tu tarjeta gráfica no es la mejor, hasta el simple hecho de abrir la imagen satelital te puede demorar mucho tiempo y por lo tanto el procesamiento también. En realidad la respuesta es un poco relativa, ¿no? Depende de la extensión de la emergencia, depende de dónde estaba el satélite en el momento de la emergencia, depende de las capacidades de las entidades que estén procesando, ¿no? Y justamente la importancia del protocolo está diseñado para intentar cubrir esos huecos, tanto en la obtención de la información como en el procesamiento. Ahora, algo que me había olvidado de comentarles es que en convenio con la Agencia Espacial del Perú, el INDECI tiene en 5 regiones, tiene nodos de procesamiento de información satelital, ¿no? Lo tiene en Piura, en La Libertad, en Lambayeque, en Ica, en Arequipa y bueno, también en Lima tiene algunos equipos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que las capacidades de procesar información satelital no estén centralizadas en Lima, ¿no? Porque el simple hecho de yo generar, por más que lo haga rápido, pero si te lo mando por correo electrónico o por WeTransfer, el mapa que he generado para que la autoridad local lo vea, probablemente no lo pueda ni descargar por la velocidad de internet que existe a nivel local, ¿no? Entonces, para eso existen estos nodos, para que se contribuya al desarrollo de capacidades, al fortalecimiento de capacidades a nivel regional y que a nivel regional existan estas capacidades, esta posibilidad de generar información en caso de una emergencia, ¿no? Si alguno de ustedes vive en estas zonas, yo les sugeriría que se acerquen al Instituto Nacional de Defensa Civil y pregunten, porque el objetivo de los nodos es que sean usados no solo por las entidades públicas, incluso por los profesionales. Y bueno, ahora en época de COVID, pues manden un correo electrónico en todo caso y se les va a dar las orientaciones necesarias. Muchas gracias, Silvia. Eh, Carlos Alberto Paragua también tiene otra pregunta. Vamos a tratar de cubrir una pregunta más porque estamos en contra el tiempo. Y nos dice, ¿qué tan capacitados están las personas que toman las decisiones para interpretar las imágenes o informes que ustedes les brindan? Bueno, en realidad esa pregunta es como que bastante general, ¿no? Porque al final quien toma las decisiones depende de la escala de la emergencia y por lo general es en un consejo, ¿no? Quienes toman las decisiones son las autoridades, los alcaldes, los gobernadores,
el consejo en sí en su conjunto, ¿no? Existen plataformas de gestión de riesgos de desastres que cuando hay una emergencia de gran magnitud se activan y no solamente están implementadas o, perdón, integradas por las autoridades, sino también por algunos funcionarios. Ahora, a una autoridad, después de una emergencia, no le vas a poner simplemente la imagen satelital en un mapita así nomás, ¿no? O sea, se le puede dar de manera complementaria, pero se le tiene que decir todos los detalles. Y realmente, bueno, una situación de emergencia trabaja todo el sistema en su conjunto, no solamente el tomador de decisión. Y puede que pues, el alcalde, el presidente no esté capacitado porque no es su función saber interpretar imágenes satelitales, pero para eso tienen las entidades de asistencia técnica que brindan esa labor. Perfecto, Silvia, muchísimas gracias. De Muchísimas gracias nada. por tu presentación. Definitivamente ha Okay. generado bastante interés. Nos están haciendo varias preguntas por el chat. De repente te podemos pasar por correo algunas de las preguntas o que nos han dejado por acá para que también les puedas responder o directamente por el chat también nos podemos comunicar. Listo, Betsy, gracias. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a continuar.